En este video vamos a probar tres métodos numéricos para resolver una ecuación diferencial ordinaria basados en la integración numérica. El primero de ellos es el método de Euler. Es un método explícito donde para calcular la siguiente aproximación, el siguiente y, se parte del y anterior, del x anterior, del tamaño de paso h y se calcula con esta fórmula, la nueva aproximación igual al y anterior más h por f del x y del y anterior. Acá f es la función de la ecuación diferencial. La segunda fórmula corresponde al método del punto medio, que también es una fórmula explícita, pero de dos pasos. Esto quiere decir que para calcular una nueva aproximación de la solución de una ecuación diferencial, se requiere de dos aproximaciones anteriores. Entonces, para calcular, por ejemplo, el y sub 2 numérico, necesitamos el y inicial, que por lo general es dato, y el y sub 1. Este y sub 1 lo podemos calcular con otro método, por ejemplo, con el método de Euler. Se calcula entonces una nueva aproximación con esta fórmula, según esta expresión. Entonces, por ejemplo, acá esto quiere decir que el y sub 2 sería igual al y sub 0 más 2 veces h por f de x1, que es el x anterior, el x inicial más h, y el y sub 1, que se puede calcular con el método de Euler. La tercera fórmula corresponde a la técnica predictor-corrector, donde primeramente calculamos el valor de la siguiente aproximación con el método de Euler. Ese es el valor predecido y luego corregimos ese valor reemplazando acá en la fórmula del trapecio y se calcula entonces evaluando en esta función, y la nueva aproximación va a ser, según la fórmula del trapecio, la aproximación anterior y más h medios, tamaño de paso sobre 2, multiplicado por f del x y anterior, más f del x siguiente, es decir, x más h, y el y siguiente, que es el mismo y que estoy buscando calcular. Pero el y que colocamos acá es el valor predecido por el método de Euler, que está corregido acá, está reemplazado acá para corregir su valor en esta fórmula del trapecio. En nuestro ejemplo, la ecuación diferencial es x' igual a x menos y, con valor inicial, y de 0 igual a 2, mi x inicial es 0, y mi y inicial es 2. Para esta ecuación diferencial se puede demostrar que la solución exacta, calculada por métodos analíticos, corresponde a y de x igual a 3 por e a la menos x más x menos 1. Definimos la función f de la ecuación diferencial, es decir, la derivada despejada, xy es y menos x. Y bueno, vamos a probar cada una de estas fórmulas. Comenzamos con el método de Euler. El tamaño de paso que vamos a dar es 0,1. Entonces vamos a ir aproximando en x de 0,1 en 0,1, comenzando en 0, luego en 0,1, 0,2 y 0,3. En esta primera columna entonces tenemos las aproximaciones de los x. En la segunda columna tendremos las aproximaciones numéricas del método de Euler para estos x. La tercera columna corresponde a los valores exactos en estos x, por eso llamamos a la función y, la función y de x, la solución exacta que se encuentra acá, y la evaluamos en el valor a1 y después vamos a generar los otros valores. Bien, entonces en la segunda columna llamamos a la función Euler, que va a calcularme una nueva aproximación con el x inicial que está en A1 y el y inicial que está en B1. El tamaño de paso h es constante, igual a 0,1. Y me genera esta primera aproximación. Este sería el y1 numérico, aproximación de la solución y en el x1, es decir, en 0,1. Luego genero los otros valores arrastrando esa fórmula. Vamos a pasar ahora a calcular los valores correspondientes con la solución exacta. Entonces vemos que hay una diferencia, hay un error que es aproximadamente 10 a la menos 2 entre aproximaciones sucesivas, y al final un error que es de aproximadamente 10 a la menos 1, es decir, proporcional al tamaño de paso h en la última aproximación. El tamaño de paso h es 0,1. En esta cuarta columna
tenemos definida una función para calcular el error relativo de estas aproximaciones, el error relativo porcentual. Se calcula de esta manera: el valor exacto C1 menos el valor aproximado B1, el que me da Euler, dividido entre el valor exacto, esto en valor absoluto multiplicado por 100. Inicialmente el error es 0%, porque no hay error con el valor inicial, que es exacto, pero si generamos los errores hasta la tercera aproximación que calculamos, vemos que estos se comportan de forma creciente. El primero sería un 0.8%, el segundo un 1.6% y el tercero un 2.3%, ¿no? Se van acumulando, de modo que el error de la última aproximación, el error relativo, es del 2.3%. Ahora vamos a probar el segundo método, el método de punto medio. En esta hoja de cálculo estamos organizados de la misma manera. En la primera columna tenemos los puntos X. En la segunda vamos a escribir las aproximaciones que me da el método del punto medio. En la tercera van a estar los valores exactos con la solución exacta de la ecuación diferencial, y en la cuarta columna errores relativos porcentuales. Bien, entonces llamamos a la función punto medio. Necesitamos pasarle como argumentos el X, los 12 valores iniciales, o las dos primeras aproximaciones de los Y, el Y inicial, que es dato, y el Y1, que podemos calcularlo con Euler. Y bueno, luego el tamaño de paso. Bueno, entonces primero hay que calcular el Y1 con Euler. Vamos a la función Euler. Calcula con el valor inicial de X a 1, el valor inicial de Y, el B1, el tamaño de paso 0.1. Genera 1.8, que ya lo habíamos visto en la anterior hoja de cálculo. Y ahora, con este Y inicial y este Y1, podemos ya calcular la primera aproximación con la fórmula de punto medio. La llamamos punto medio de X. El X se considera acá como el X inicial. Cuando arranco con la fórmula de punto medio, entonces sería A1, el Y inicial, B1, y el Y1, que es B2. Estamos utilizando entonces el Y1 de Euler acá, con tamaño de paso 0.1. Esto me genera la aproximación 1.66, y arrastrando una fila más obtengo la aproximación siguiente, 1.508. Ahora, los valores obtenidos con la fórmula exacta de la solución son 1.81451, 1.65619, 1.52245, y vemos que hay mejoras respecto de el método de Euler. Podemos calcular también los errores relativos. Inicialmente no hay error. Los errores se comportan esta vez de esta manera. En la primera aproximación tenemos un error relativo del 0.8%, en la segunda un error relativo del 0.2%, y en la tercera aproximación, esto es el Y de X3, el error relativo es del 0.9%. Bueno, para terminar, vamos a calcular los valores con la técnica de predictor corrector, donde predecimos el valor de la siguiente aproximación de Y con la fórmula de Euler, con el método de Euler, y corregimos su valor reemplazando en la fórmula del trapecio. Entonces le llamamos P a esa función, la que me calcula el valor de esa aproximación. Predictor corrector, predictor Euler, corrector trapecios. En esta hoja de cálculo también tenemos los valores organizados de manera que en la primera columna tenemos los X. En la segunda vamos a colocar los Y, las aproximaciones numéricas de los Y de esos X. Entonces aquí vamos a llamar en la celda B2 a la fórmula predictor corrector. Predictor corrector trabaja con parámetros, si revisamos la primera calculadora, el X ya anterior y el tamaño de paso H. El predictor ya está anidado en la fórmula, entonces solamente tenemos que colocar acá el X inicial, el Y inicial y el tamaño de paso. X inicial A1, Y inicial B1, tamaño de paso 0.1. Esta fórmula me calcula como primera aproximación 1.815,
Las dos siguientes, el 0,2 y 0,3, son 1.657075, 1.52365. Y si los comparamos con los valores exactos, tenemos entonces de aproximación a aproximación un error que es proporcional a 0,1 al cubo. ¿Okay? Y el error de la última aproximación, que sería el error global, es de aproximadamente 0,1 al cuadrado, es decir, el tamaño de paso h al cuadrado. Ese es un resultado teórico sobre este método y es lo que se puede apreciar también en los resultados que obtenemos. Ok, bueno, vamos a calcular ahora los errores relativos y comprobar que efectivamente son menores esta vez. Son de orden 10 a la menos 2, veamos. En efecto, entonces estos son ahora mis errores relativos. En la primera aproximación, 2.6 por 10 a la 2.7 por 10 a la menos 2. En la segunda aproximación, 5.3 por 10 a la menos 2. Y en la tercera aproximación, 7.9 por 10 a la menos 2. Entonces se puede verificar el resultado teórico sobre el error de este método. En conclusión, entonces, el mejor de los tres es el método que utiliza la técnica predictor-corrector, prediciendo el valor con Euler y corrigiendo su valor en la fórmula del trapecio.